principio traemos para los próximos 24, 30 meses inversiones simplemente en estos dos ejes carreteros que voy a mencionar del orden de los 10,000 millones de pesos. Estamos hablando de una primera, yendo de sur a norte, una primera autopista que irá de Cardel a Poza Rica y que ya está prácticamente iniciado el trabajo, ya están en trabajos de limpia, de preparación del terreno, pero que van a empezar a todo tambor, digamos, a tambor batiente en los próximos días. Y ahí estamos hablando de una obra de 126, 127 kilómetros entre Cardel y Poza Rica, que va a ser la primera parte de un tramo o de un eje que yo llamo un eje costero del norte del estado, porque se va de alguna manera a unir con la segunda carretera, que es la que iba a venir a inaugurar y que inauguraremos seguramente el 4 de septiembre con el secretario Ruiz Esparza, que es la Tuxpan-Ozuluama. La Tuxpan-Ozuluama, que es otra carretera también muy importante, de más de 100, son 105 kilómetros, que van a representar otra inversión del orden de los 5,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando que entre estas dos carreteras, entre estas dos autopistas, tendremos una derrama económica en el estado de Veracruz del orden de los 10,000 millones de pesos en los próximos 24 a 30 meses, y se complementan con una obra que a nivel estatal estamos también por dar pronto el anuncio de su licitación, que es la famosa carretera ya anunciada en otra ocasión, que es la Córdoba-Jalapa, este proyecto. Estas grandes obras se complementan con obras que, aunque son, digamos, de un monto más pequeño, no por eso tienen una menor importancia. ¿A qué me refiero? Me refiero fundamentalmente a nuestro programa de inversión de este año. Aquí estamos hablando de un programa de cerca de los 1,000 millones de pesos adicionales y que se invierten sobre todo en obras, por un lado, caminos rurales o caminos alimentadores, como se les llama ahora, porque estos caminos tienen el objetivo de poner en contacto, de comunicar a las comunidades más alejadas con las cabeceras municipales o con caminos mayores, con caminos, con carreteras más grandes, de ahí que se llamen alimentadores, porque alimentan a las carreteras de mayor tamaño, y que son fundamentales para las comunidades pequeñas. Aquí estamos hablando de una inversión del orden de los 520, para ser exactos, millones de pesos a lo largo de Veracruz, porque entró un grupo nuevo, que es el grupo de Carlos Slim, que entró a comprar FCC. Con esa modificación en el capital accionario se pudo llegar a un arreglo con ellos para que ya el gobierno del estado de Veracruz no pusiera ni un quinto más, y de esa manera lograr el reequilibrio de la concesión. ¿Qué significa esto? Que las dos partes, tanto el gobierno del estado como el concesionario, pongan lo que les corresponde. Con este nuevo arreglo, ya la inversión que el gobierno habrá hecho será del orden del 43-45%. Pero para mí lo más importante es que se concluyan las obras. Estamos buscando, por ejemplo, en muchos casos de obras del Fonden de años anteriores, incluso hasta del 2010, que ya son obras pues muy viejas que tendrían que estar concluidas. Cuando se demandó al constructor, el efecto que eso trajo es que se congeló prácticamente el recurso de la obra. Entonces les pongo un ejemplo: si la obra valía 100 millones de pesos, por decir algo, y el anticipo, que es el 30%, o sea, 30 millones se había llevado el constructor y no había iniciado la obra, al demandarlo congelamos 100 millones, no 30. Entonces, lo que yo he estado buscando y gestionando, y ya me lo aceptó la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, que forman el comité de Fonden, lo que estamos gestionando, y ya lo obtuvimos, es una prórroga para ver si podemos, con los jueces, hacer una separación y decir, a ver, la litis de este tema son 30 millones de pesos.
Eso continúa litigio pero déjame que estos otros 70 los utilice con otros contratistas para hacer las obras que ahorita están paradas. Este es un breve resumen de lo que estamos haciendo. Me parecía importante destacar con ustedes el monto de estas inversiones. Si sumamos la carretera Córdoba-Jalapa, que tendrá una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos. Si sumamos el túnel de Coatzacoalcos, que en la totalidad costará alrededor de 3.000 millones de pesos, a los 10.000 millones de pesos de las obras que ya habíamos mencionado, estamos hablando simplemente ahí de inversiones por cerca de 17.000 millones de pesos. Y simplemente yo concluiría diciendo, evidentemente, nunca se estará satisfecho con la inversión en infraestructura. Siempre querremos, y con toda razón, que se invierta más, porque el Estado lo requiere, porque tenemos un Estado muy grande, muy rico en su geografía, pero también muy complejo en su geografía, por la propia naturaleza. Alfredo Bielman. Allá por febrero-marzo de 2007, el secretario de Comunicaciones del presidente Calderón hizo un anuncio extraordinario de obra pública para México, 42.000 millones de pesos. Entre las obras que se iban a hacer son justamente estas que ahora escuchamos: la ampliación del puerto de Veracruz, la autopista México-Tuxpan, que finalmente se terminó, la autopista Tuxpan-Tampico, que nos ofrecieron el 1 de diciembre de 2010, en fin, todo lo que acabamos de escuchar, la Cardel-Poza Rica, ahí estaban incluidas entre ese monto de 42.000 millones de pesos. Qué bueno que se hubiera hecho en aquel entonces y qué bueno que ahora se vayan a hacer. Son obras ya no multianuales, por supuesto, son multiseccionales, ¿no? Lo que quisiéramos escuchar también es qué es lo que se hace con el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno de Veracruz, 2.641 millones de pesos en números redondos. Creo que el papel, el tamaño de la responsabilidad del actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas es tremendo, doblemente tremendo, porque lo llamaron para rescatar la Secretaría de Infraestructura. La primera pregunta es esta: ¿qué significación pudiéramos darle a ese término, rescatar? Tan mal lo estaba haciendo el secretario Buganza, porque pues es un término de rescatar. Y lo otro también, Tomás Ruiz acepta esa enorme responsabilidad, porque es muy grande, quizá con la condición de que le den la oportunidad de participar políticamente en el siguiente proceso electoral de Veracruz, que es el del 2016. Obviamente ya no sabemos si es para gobernador, para diputado o para senador. Claro, cómo no. Con mucho gusto, Alfredo. Mira, qué bueno que tocas el punto del anuncio de la época de Calderón. En realidad, en ese momento, y creo que además diste la fecha exacta, 2007, las expectativas de ese gobierno eran muy optimistas, porque no se había dado el crack mundial, la crisis financiera mundial, que se dio justamente un año después, en 2008. La realidad financiera y económica cambió para el país y cambió para Veracruz. Ese proyecto tan ambicioso que se tenía nunca se concretó. Se hicieron algunas obras, hay que destacarlo. Tú mencionabas una que finalmente se acabó, esa en particular, bien decía Ángel, es una obra transseccional, porque empezó, recordarán ustedes, la México-Tuxpan, empezó en la época de Salinas, y la inauguró Felipe Calderón, o sea, nada más tomó 4 sexenios.
4 y medio. O sea, Salinas la dio como a la mitad, 4 sexenios. Porque en materia de infraestructura hay un cuello de botella, por llamarle de algún modo, que es la planeación. La planeación se tiene que hacer sobre bases un tanto inciertas. Tú planeas, bueno, voy a hacer una carretera de aquí a Tuxpan, bueno, o de Tuxpan a Tampico. Y supones una serie de cosas, supones que la naturaleza del terreno es plana, que no vas a encontrarte problemas de piedra, y que en el caso, por cierto, de esas carreteras no debe de haber problema, porque es un terreno bastante llano y plano. Pero en el caso de la carretera México-Tuxpan, que atravesaba la sierra, hubo 50 kilómetros a la altura de Nueva Necaxa, que costó una fortuna. No me atrevo a dar ahorita el número de memoria, pero si les digo 5,000 millones de pesos para un pequeño tramo, porque lo que era perforar el cerro ahí eran 15 o 20 kilómetros. Entonces, esto encareció enormemente y retrasó la obra. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque es lo mismo que nos pasó con el túnel, y es lo mismo que pasa con muchas obras grandes. A veces la planeación sobre la que se hace es insuficiente. El túnel, por ejemplo, se tuvo que cambiar el proyecto ejecutivo. Había un proyecto ejecutivo con el cual se otorgó la concesión de final de la administración de Alemán. Cuando inició la administración de Fidel Herrera, pues se tuvo que revisar el proyecto porque el que se tenía no era el apto. En fin, hablando un día con un exsecretario de Comunicaciones, amigo mío a nivel federal, le decía, oye, ¿por qué hacemos siempre las obras así? ¿Por qué no la planeación es más minuciosa, más detallada? Y me dijo, mira, Tomás, la infraestructura requiere un poquito de audacia, porque si hiciéramos las obras solo cuando tenemos la plena seguridad de qué vamos a encontrar y qué vamos a enfrentar, pues nos tardaríamos muchos más años. Los únicos que tienen una planeación muy precisa son los americanos, los norteamericanos. Ellos sí, como tienen planes de trabajo a muchos años, tienen una planeación muy adecuada, pero ni siquiera los europeos tienen esta planeación y también se encuentran muchas veces con sorpresas. Entonces, lo que quiero decir, y toda esta explicación va al hecho de que en 2007 hace el anuncio Calderón, pero las obras que se prometieron para aquí nunca se hicieron. No se puso ni la primera piedra, ni se compró el primer metro de liberación de derecho de vía. Porque en 2008 nos cambió la circunstancia a todos, y en el gobierno federal se dieron cuenta y tuvieron que hacer un ajuste de finanzas públicas, tuvieron que reducir su gasto y ampliar y subir sus ingresos. ¿Se acordarán ustedes que hasta una reforma fiscal hubo ahí de emergencia para hacer frente a la crisis financiera que se enfrentó, resultado de la crisis económica mundial? Eso mismo tendríamos que haber hecho en Veracruz en 2008, porque ahí cambió el panorama. Las participaciones venían creciendo mientras el precio del petróleo estaba a niveles de 100 y 100 y pico. Los primeros 4 años de la administración de Fidel Herrera se incrementaron de manera significativa hasta el 2008. En el 2008 empezaron a hacer así las participaciones, y ahí es donde se empezó a generar, por cierto, el problema financiero que tiene el Estado, que ese es otro tema y esa es otra discusión. Pero esas carreteras nunca se hicieron, por eso es que ahora sí podemos decir con toda seguridad que se van a hacer. Cuando tú mencionabas, Alfredo, que a mí me trajeron a rescatar, yo no oí ese término, a lo mejor es un término que se manejó mediante. Yo lo que diría es que vine más bien a tratar de retomar muchas de las obras que estaban detenidas.